Ayer, mientras veía el siguiente meme, me preguntaba si la gente en realidad sabe cuánto tarda en crearse una vacuna o un medicamento, o simplemente la gente pensará que un chino, aparte de contagiarnos, no nos quiere dar la vacuna, o será que AMLO nos quiere que nos quedemos en casa para convertir a México en Venezuela. Pues quédate, porque en este video te voy a explicar cuánto tarda en crearse un medicamento y cómo va la cura para el coronavirus. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a explicar cuáles son las fases y en qué consisten para poder crear un medicamento. Y como ejemplo voy a tomar lo que está pasando con el coronavirus. Para poder crear un medicamento consiste en 4 fases, lo que es la fase de descubrimiento, la fase preclínica, la fase clínica y la fase de aprobación y de registro. Entonces vamos a hablar de estas 4 fases y vamos a explicar qué está sucediendo con el COVID-19. ¿Y en qué consiste la fase de descubrimiento? La fase de descubrimiento se basa en 2 etapas, la cual es conocer la enfermedad y conocer o descubrir nuevos principios activos. En realidad un principio activo es aquella molécula o sustancia que va a crear el efecto terapéutico. Si tú observas en los medicamentos, siempre te va a decir que contiene un excipiente, que es el vehículo que va a conllevar este principio activo, y la otra parte va a ser la sustancia activa que va a crear el efecto terapéutico. Recuerda que el excipiente va a ser el vehículo que va a llevar el medicamento a tu cuerpo y pueda llevar esta molécula lo más intacta para poder crear el efecto. Y también pues se supone que es para que sea más amigable a tu cuerpo. Es muy diferente tomar un jarabe, una tableta o ya sea una inyección. Esto va a depender también del principio activo y de la forma de administración. En esta fase hay 2 formas de llegar al principio activo. Una es por serendipia y otra es por una base científica. Recordemos que existen moléculas o sustancias que se han descubierto por suerte. Digamos el ácido acetil salicílico, que es el principio activo de las aspirinas, o por ejemplo el Viagra, que era un medicamento que supuestamente iba a tratar la hipertensión y descubrieron que un efecto secundario pues es, digámoslo así, pues ayuda para el hombre. La otra forma de encontrar un principio activo es a través de una base científica. ¿Qué quiere decir con esto? Que seguramente han tratado con diferentes antivirales para poder ver cuál es el que está matando o afectando al coronavirus. Veámoslo así. En las noticias han salido que medicamentos o principios activos que en principio iban a ser utilizados para el ébola o la malaria, ahorita están siendo utilizados para combatir el COVID-19. Obviamente pues están en las fases de ensayo. Ahorita hablamos de eso. En la fase preclínica lo que se trata es encontrar cuál es el efecto farmacológico y toxicológico del principio activo. En realidad, en esta fase, siendo sinceros, para mí es la fase más dolorosa, ya que vas a utilizar animales o células o tejidos para descubrir cuál es la toxicidad del principio activo. ¿Qué quiere decir con esto? Que no se utilizan seres humanos de inmediato, sino que se utilizan otro tipo de especies para poder saber este tipo de consecuencias, ya que en esta parte el principio activo o la sustancia se encuentra en una fase de preensayo y es muy complicado por normas, por seguridad, que se traten directamente con un ser humano. Entonces en esta fase lo que quieren es saber cuáles son los efectos secundarios, cuál es su toxicidad, si no solo aparte de aliviarte también te puede causar ciertos malestares como diarrea, vómitos, mareos, náuseas. Entonces todo ese tipo de cosas se encuentran aquí en la fase preclínica. ¿Qué quiere decir con esto? Que en realidad encontrar un principio activo es complicado, es difícil, ya que muchas moléculas o sustancias no solamente tienen que cumplir con un efecto terapéutico, sino que también deben de cumplir con una seguridad y deben de cumplir con cierta toxicidad. Y eso nos lleva a la segunda fase, que es una fase clínica. La fase clínica lo que consiste es que después de haber conocido el principio activo, saber que no contiene efectos secundarios o toxicológicos y después llevarlo a una formulación. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya se sabe que si es una vacuna, si es una tableta o es un jarabe, va a pasar a ensayos con seres humanos. Y los ensayos con seres humanos consisten en 3 fases. La primera fase son en seres o personas que ya la enfermedad es muy avanzada y que su diagnóstico es terminal, por lo cual todos los medicamentos que se tienen en el mercado pues no han sido funcionales para este tipo de personas.
por lo cual se les pide, o a ciertos laboratorios lo que hacen es solicitar permiso a las familias para poder administrar estos medicamentos de prueba y saber si en verdad están teniendo un efecto terapéutico como lo diagnosticó el ensayo preclínico. Después, si digamos de todos estos ensayos, de todos estos experimentos, si se encuentra una molécula o sustancia que contenga el efecto terapéutico y digamos que de una persona tal vez de estar en fase terminal lo ayudó a recuperarse, pues estas moléculas son totalmente candidatas para pasar a la fase 2. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya son pruebas en seres humanos que no tienen la enfermedad y lo que quieren ver es los efectos secundarios, pero ahora en el cuerpo humano. Y un tipo se me acercó y me ofreció este empleo. ¿Prueba de drogas experimentales? Creyó que era universitario por los binoculares. ¿Pueden creerlo? Le pagan a personas por tomar píldoras. ¿Por qué no hacen eso todos? Digámoslo así, es muy diferente tratar con un animal o un tejido a ya saber cuál es el efecto terapéutico y los efectos secundarios ya en los seres humanos. Es cierto, tal vez la fase preclínica te va a dar un ensayo, te va a dar un diagnóstico qué es lo que pueda pasar. Y seguramente a este tipo de personas les recomiendan que se van a sentir con mareos o con náuseas. Y lo que ellos hacen es decir cuáles son sus síntomas, cuáles son sus diagnósticos después de haber experimentado estas moléculas. Riz, estos empleos son para condenados a muerte. Sí. Por último, la fase 3 es simplemente, o la diferencia entre la fase 2, es que en la fase 2 se necesitan un grupo muy pequeño de personas, entre 20 y 100 personas que son tratadas con este medicamento. Digamos, este medicamento es aprobado y no se demostró que tiene ciertos efectos, pasa a la fase 3 que ya es en una población mucho más grande. Ya estamos hablando de entre 1000 y 5000 personas que son tratadas con este medicamento para observar sus efectos terapéuticos. ¿Por qué se hace así? Porque digamos que es muy diferente una persona afroamericana a un mexicano, a un inglés, a un europeo. Digamos que contienen ciertos rasgos o diferencias que eso también puede afectar en el efecto de los medicamentos. ¿Qué quiere decir? Que digamos para la cura del coronavirus se sabe según la OMS que tanto China como Estados Unidos y Reino Unido son los que llevan la punta para encontrar la cura. Hace poquito, a mediados de mayo, AstraZeneca soltó un comunicado diciendo que posiblemente ya tiene la cura y que se encuentra de hecho en esta fase, en la fase clínica. ¿Qué quiere decir? Que ya está probando, o en estos meses entre junio y julio va a estar probando con seres humanos su posible principio activo o su posible medicamento. ¿En qué consiste esto, amigos? Que simplemente con el comunicado que soltó AstraZeneca, simplemente por ese enunciado ya triplicó su valor. Entonces la carrera para encontrar la cura del coronavirus simplemente va a ser otra oportunidad para hacer multimillonarias a las farmacéuticas. Recordemos que el tiempo de la fase de encontrar un principio activo a la fase preclínica estamos hablando de casi año y medio. ¿Qué quiere decir? Que seguramente los que están descubriendo la cura del coronavirus ya tenían preensayos, pero no del COVID-19. Seguramente ya tenían principios activos que ya habían sido tratados en la fase preclínica y ahora fueron tal vez probados o ensayados en COVID-19 y descubrieron que seguramente fueron efectivos. Es por eso que ahorita ya lo están pasando a la fase 2 con seres humanos. Si recordamos la historia, la ciencia ha descubierto que si estos ensayos no se llevan de forma correcta, pues hay ciertos riesgos y hay ciertos problemas que va a conllevar a la salud. Es por eso que pasamos a la siguiente fase, que es la aprobación y el registro. ¿Qué quiere decir con la aprobación y el registro? Hay ciertas entidades, tanto regulatorias y federativas en el mundo, que son los que se encargan de regular tanto medicamentos, cosméticos y alimentos. Por ejemplo, en la Unión Europea es tal cual, el Parlamento Europeo, en Estados Unidos es la FDA y aquí en México tenemos a la señora COFEPRIS. La cual, pues lo que quieren hacer este tipo de entidades es regular los medicamentos. Y después de llevar todos estos ensayos preclínicos, clínicos, pues tener una base científica para poder aprobarlos. Y esto lleva muchísimo tiempo. De hecho, AstraZeneca, aún con la cura del COVID-19, si salen positivos los resultados, entre junio y julio, estos ensayos van a tardar entre 11 a 12 meses. Y esto es, verdad, muy favorable.
ya que este tipo de ensayos no se pueden hacer a la ligera y deben de tener un fundamento científico. En conclusión, amigos, el crear un medicamento o una vacuna es complicado, ya que la probabilidad de éxito debido a las fases, tanto que son tardías y que son complicadas, pues el éxito de encontrar un nuevo medicamento es bastante difícil, ya que conlleva millones de dólares y pues sinceramente, como lo vimos en la fase preclínica, pues lleva también vidas, tanto animales y seguramente también vidas de seres humanos. Por lo cual es por eso que el Dr. Gatell seguramente en las mañaneras o cuando sale a una conferencia sale a decir que no sabe cuándo vamos a regresar a la normalidad. ¿Cuándo vamos a regresar a la normalidad, a la vida que teníamos antes? ¿Qué contesta eso? Yo contestaría que lo más probable es que nunca. Estoy seguro que ni él sabe qué onda, cuándo va a regresar o cuándo se va a producir esta vacuna o esta cura. Por lo cual yo te invito, amigo, quédate en casa, es lo más seguro. Que creas en el sector salud, que creas en los medicamentos. No son sustancias que se crearon de un día para otro, son sustancias que llevaron tanto fases preclínicas, clínicas, que llevaron muchos millones de dólares, que llevaron tiempo y seguramente vidas animales y vidas de seres humanos. No estamos hablando de cosas a la ligera, estamos hablando de cosas que se crearon con un fundamento científico para que tú puedas creer en ellas. Esto fue todo del video, amigos. Simplemente espero que les haya gustado, que les haya agradado, que pues hayan conocido un poco de lo que es crear un medicamento, cuáles son sus fases, cuáles son sus etapas. Y pues si les gustó, regálenme una manita arriba, compartan el video, suscríbanse y apóyenme para que el canal pueda mejorar cada día. Entonces, cuídense y cualquier cosa déjenme en los comentarios sus dudas y opiniones. Hasta luego.